Regresar al tema de Venezuela. Grábeme, don David. ¿Anda la derecha internacional? Sí, la verdad. La derecha a nivel internacional volcada contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra las autoridades electorales en Venezuela. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de este odio? Yo tengo un amigo que dice que es hasta pagado. Y ese amigo ya llegó para dejar la víbora chillando. Saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, y el terror de muchos de esos fachitos que andan alebrestados en redes sociales. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, el gusto es mío y en efecto la derecha pagada, muy bien pagada, está indignada por lo que está sucediendo allá en la hermana República de Venezuela, porque como ya es de información consabida, la autoridad electoral, aunque digan en la derecha lo que sea, ha declarado ganador de los comicios presidenciales a Nicolás Maduro. Allá en Venezuela han contado, y eso lo sabe también el presidente López Obrador, que lo informa en la conferencia mañanera, el 80% de las casillas hasta este momento. Esto quiere decir, Vicente, en términos llanos, en términos escuetos, que la victoria de Nicolás Maduro es inminente y la derecha internacional lo sabe, y precisamente por eso ha desplegado a su tropa de opinadores nacionales, y aquí lo estamos viendo en México, y extranjeros. ¿Para qué? Para que salga a denostar, a lanzar dardos pestíferos en contra del gobierno venezolano y particularmente en contra de Nicolás Maduro. Y esa especial beligerancia no tiene nada que ver, Vicente, hay que decirlo, con la preocupación del pueblo venezolano, no, y tampoco tiene que ver con una simple animosidad. En relación a esto hay muchas cosas de fondo que vale la pena analizar minuciosamente, porque estos ataques están pagados, eso se lo aseguro. Mira, en primer lugar, el ataque de la comentocracia mundial contra Venezuela se debe a que desde hace muchos años ese país decidió desafiar al imperialismo y al modelo neoliberal estadounidense en particular. Y es que en Venezuela, desde el mandato de Hugo Chávez, los últimos gobiernos han propuesto trabajar abiertamente para el socialismo. Y ahí viene Cruz, dijeran en Estados Unidos, no quieren saber nada de socialismo. Un modelo que, por cierto, hay que decirlo, pugna esencialmente por la propiedad social de los medios de producción. En segundo lugar, Vicente, hay que decir que Estados Unidos teme que los BRICS respalden e integren a Venezuela en los próximos meses, de ser posible, a su bloque, y temen que esa nación en poco tiempo comience a tener una importancia capital en el actual concierto mundial, como le temen a los BRICS en Estados Unidos. Y aquí es importante recordarle a la gente qué son los BRICS. Los BRICS, Vicente, conforman un foro político, un foro económico de países, llamémosle de economías emergentes, que han escandalizado los castos oídos conservadores del neoliberalismo. Sí, porque son castos, hipócritas, conservadores, hipócritas y neoliberales cínicos. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué le da tanto miedo a Estados Unidos el socialismo? Ese es el cuestionamiento esencial. ¿Por qué esa nación le teme tanto a un modelo que tiene como principal objetivo la justa distribución de la riqueza? ¿Por qué temerle a un modelo que apoya a la colectividad? ¿Por qué temerle a un modelo que apoya a los esquemas corporativos, al pueblo? Y precisamente es por eso, Vicente, porque Estados Unidos ha seguido a pie juntillas el modelo capitalista, y el capitalismo, usted lo sabe, promueve la acumulación de capital, es decir, de dinero, de riqueza. Al capitalismo le importa un cacahuate la colectividad, es decir, el pueblo. El capitalismo, que tiene en las grandes corporaciones a sus representantes más feroces, más sanguinarios, promueve apoyos millonarios, sí, pero a los grupos, a las élites, dejando a un lado al pueblo, en quien únicamente ha visto a una masa ciega, a una masa consumista. Sí,
aunque le duela ahí a la derecha y no lo quiera reconocer, al capitalismo no le interesa el bien mundial ni rescatar a ninguna nación de las garras de la dictadura, como tanto han pontificado. Mentira roñosa, eso es una caricatura que ellos mismos han inventado. El capitalismo ve a los individuos que conforman una sociedad como simples consumidores. Lo que la narrativa capitalista no le dice a los consumidores, se cuida de tenerlo en secreto, es que el consumismo precisamente compromete a los recursos naturales. Hoy los grandes publicistas que no tienen o han soslayado la formación humanista inoculan cualquier cantidad de eslóganes y clichés a favor precisamente del consumismo. Y si no, escúchenlos en la derecha, y si no, échale un ojo a Lourdes Mendoza y su colección de bolsas. La publicidad idealiza la satisfacción, la felicidad producida supuestamente por el consumismo. Y eso se tiene que analizar. ¿Por qué, Vicente? Porque de la mano del consumismo viene la privatización. No es gratuito que el corazón del neoliberalismo tenga como vena esencial la privatización. El neoliberalismo, usted lo sabe, es el hermano menor del capitalismo. El neoliberalismo busca reducir al mínimo la intervención del Estado y defiende con garras y colmillos el libre mercado. ¿Y qué es el libre mercado? No es otra cosa que la venta de bienes o empresas públicas, empresas privadas, y eso lo sabe muy bien Carlos Salinas de Gortari, el benefactor del otro Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. Y para que esa idea se arraigue en el imaginario colectivo, ¿qué es lo que ha hecho la derecha, Vicente? Pues comprar o alquilar a ideólogos o intelectuales. Los neoliberales se las han arreglado para que ese discurso onanista e individualista penetre hasta las fibras educativas. ¿Usted cree que es gratuito que se opongan con tanta beligerancia a la nueva escuela mexicana que está implementando este gobierno? No, están metidos hasta las heces, hasta el cuello en la educación. Basta echar un vistazo y darnos cuenta de que en los eslóganes publicitarios y en los programas televisivos que hoy ya afortunadamente muy poca gente ve, se nos inocula la competitividad, que tener éxito, que acumular riquezas es lo más importante, sin importar la manera de lograrlo. De hecho, Vicente, hay una educación neoliberal, sí la hay. No es que la educación no tenga tendencias, por supuesto que hay tendencias. Aquí en México, para no ir más lejos, hay un modelo de educación neoliberal en el ITAM, en el Tecnológico de Monterrey, en el CIDE. Ahí a los estudiantes se les inocula ese tipo de visión. Y eso es lo que hay en el fondo de esta animadversión contra el socialismo. Los niños de diferentes épocas, y la gente no me dejará mentir, en determinados momentos desearon ser Rico McPato, Ricky Ricón, últimamente a los que les gusta, por ejemplo, esto de Marvel, quieren ser como Bruce Wayne, como Tony Stark, personajes que sin hacer nada, porque véanlos bien, no hacen ni madres, terminan nadando en un mar de oro, de monedas brillantes. Para este tipo de personas alienadas, reivindicar la democracia es un asunto de pobres. Y para darse baño de pueblo, ahí en los mentideros de la derecha, ahí con Claudio X González, pues dicen, es que nosotros somos socios de alguna ONG, es que nosotros apoyamos causas humanistas. Pues por supuesto que esto es de dientes para afuera, porque esos personajes son hipócritas. Fíjate, llaman la atención que las avenidas, los edificios, los estadios, los auditorios toman el nombre de mecenas, de filántropos, de héroes de pacotilla de la derecha. Y eso es precisamente, Vicente, de lo que no se está hablando. Es lo que está en el corazón de este enojo contra Venezuela y contra Nicolás Maduro. Lo que ellos representan es una amenaza latente contra las feroces fauces del neoliberalismo. Pero evidentemente no van a hablar sobre este tema en los mentideros de la derecha. ¿Por qué? Porque a la derecha, Vicente, no le interesa, al contrario, teme
que el pueblo piense. Afortunadamente para nosotros, el pueblo de México está completamente politizado, ya no hay vuelta atrás, y si usted vuelve atrás, si yo vuelvo atrás, ¿sabe con qué me voy a topar? Con libros, y eso es lo que temen estos personajes, que la gente, que el pueblo lea. ¿Por qué? Porque el libro, Vicente, sí es un arma que mata burros, y eso es lo que la derecha teme, que la gente esté bien informada, y pues ese es el meollo del asunto, y habrá que estar reincidiendo en ello, explicándolo con canicas, para que la gente sepa, porque hay un meollo del asunto, y no es que sean estos personajes allá en la derecha internacional héroes, no son héroes de nada, le temen al pueblo de México. Oye, Ricardo, y estoy leyendo, lo voy a mencionar, perdóname, Ricardo, no lo iba a mencionar, pero dije, bueno, pues total, si no es con Ricardo Sevilla, ¿con quién? A Marco Levario Turcot, este personaje que era el IBM de Enrique Krause, un personaje muy menor, pero que ya nos ha dedicado un libro y que sigue dedicándonos en sus sueños más eh, emocionantes, porque es temprano y me quiero ver muy elegante, pues mensajes a ti, a mí. Estaba viendo que me señala, me dice burro, me dice que los burros no reconocen el caviar y pone mi nombre. Y luego Algo hace, puedes saber, Vicente. ¿eh? Pues te dice burro, ¿qué? Ay, no, Ricardo, ya ves, yo me quiero portar bien y tú, bueno, el que en pan piensa, hambre tiene. Ya le dije que no es mi tipo, que ya hasta le mandé un mensaje a Pedro Ferriz, hija, para que lo atienda, porque yo no. Y Batman en el pecho. Pero bueno, a ver, Ricardo, no deja de mandarte dardos envenenados. Y no lo menciono porque en sí la revista, etcétera, sea importante, sino porque podría, mm, mi señalamiento es por lo que recibía en tiempos de Calderón, por ejemplo, ¿no? Sí, Podría mira, ser uno de estos personajes pagados, una pluma pagada, una pluma a sueldo, pues. es una pluma a sueldo, Vicente, completamente, y bueno, pues es un resentido. Marco Levario es un completo resentido, es y siempre ha sido un aspirante intelectual. Usted lo habrá escuchado, en efecto nos lanza dardos pestíferos a ti, a mí, también ahí creo que está Álvaro Delgado. En fin, este es un personaje, un fiel lustrabotas de Enrique Krause, y durante décadas este individuo al que el maestro Gerardo Villegas lo bautizó como larvario, ha lanzado dardos pestíferos en contra de todos los que atacan o todos a los que criticamos a su ídolo intelectual, Enrique Krause. Y todo eso con la esperanza de formar parte del grupo Vuelta. Él quería entrar a la revista Vuelta, nunca lo fumaron, nunca lo pelaron, porque Octavio Paz, ahí sí hay que reconocerlo, no congeniaba con esta clase de estúpidos, esta clase de mediocres. Sin embargo, en las oficinas de Enrique Krause, sí dijeron, pues tiene una cierta utilidad, vamos a utilizar a Marco Levario, vamos a jugar con él, a que le vamos a dar chance de que entre a letras libres, pero no, lo han ocupado para mandadero. Su verdadero sueño era ser poeta, ser novelista. Sin embargo, y usted lo ha leído, o espero que no, francamente, ahí en las redes sociales, no sabe redactar coherentemente ni siquiera un tuit. Tiene un ídolo, un personaje de la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, y por eso se firma como uno de los personajes de Víctor Hugo. Pero este personaje, que es barroco hasta el ridículo, ni siquiera se llega a comparar, Vicente, con el señor Armando Gaitán, que en paz descanse, a quien le apodaban el mucha crema porque le realizaba ahí unas presentaciones a los luchadores bastante interesantes. No, este personaje, el que tú barruntas que pudiera estar
pagado por la derecha, yo te lo digo con todas sus letras, la propia gente que ha transitado por etcétera y que ya no está ahí, a mí me ha dicho, oye, pues es que aquí mandaron a llamar a Marco Levario por conducto de Fernando García Ramírez, que fue su director y que es su director en realidad de la revista Letras Libres, para que le dé sus escarmientos tanto a Serrano como a Sevilla, como a Delgado y a otros que se le oponen y que critican y que han sacado reportajes en contra de Enrique Krause. No, es más, ni siquiera pudiera yo decir que estamos en contra de Enrique Krause. Yo al menos no estoy en contra de Enrique Krause, ni de Aguilar Camín, ni de nada de esta gente. Yo estoy en contra de la corrupción y nosotros lo que hemos hecho pues es darle a conocer a la gente con datos duros que estos personajes han sido corruptos y quieren continuar siéndolo. Entonces Marco Levario ha sido contratado de acuerdo con la versión de estas fuentes que circularon por la revista, etcétera, pues le dijeron, Marco Levario, vente para acá, te habla Fernando García Ramírez. Él fue inmediatamente, llevaba su trapo para dar grasa, porque es un lustrador de zapatos, incluso dicen que lustra hasta las suelas de los zapatos de Enrique Krause, en fin, un gran lustrador. Este personaje no vale la pena, como mucha gente dice, en efecto, no vale la pena tener como muchos focos sobre él. Sin embargo, pues se ha convertido en una molestia, eso es lo cierto, como una especie de piojo, lo decía yo así, de esa manera tan categórica, y pues en las redes sociales. Sin embargo, pues ahí está siempre jode y jode, como cuchillito de palo, no tiene obra, se le iba al cuello a Carmen Aristegui, cuando Carmen Aristegui era una persona que era respetada en el medio periodístico, pues él recibió el encargo de darle fuerte, de darle duro, y bueno, ahora se ha solidarizado con Carmen Aristegui. En fin, es un personaje de pacotilla, usted lo ve, nosotros no somos el tipo de personas que se dejan llevar por la pinta, pero a lo mejor, no sé, yo no estoy en contra de los tatuajes para nada, pero ¿por qué no pensó Marco Levario, no sé, en ponerse ahí en el pecho un tatuaje que los hay tan bonitos, no sé, sobre la cultura maya, olmeca, O si tanto algún... quiera Krause que se hubiera puesto Tim Krause, algo, por favor, pero a Batman no mames. Pues es que fíjate nada más, este personaje que se decía de izquierda, porque se decía de izquierda cuando lo adoptó Raúl Trejo del Arbre, se decía de izquierda y un gran crítico de las derechas, y mira nada más, siempre anda con una playerita de Mickey Mouse, un personaje completamente capitalista, tiene tatuado ahí a Batman, que justamente es este personaje del que hablábamos hace un momento, que encarna Bruce Wayne. Entonces, es un soquete, Vicente. La verdad es que a mí me divierte mucho. Yo ya comienzo a tener problemas en la casa porque pues mi esposa me dice, ¿qué onda con este cabrón? Está muy obsesionado contigo, ya apenas me descuido Algo yo. que no me hayas contado, Sevilla. Sí, hombre, ya tengo problemas ahí porque un video que me dedica, otro video, un tweet, un hilo, una cosa así, y dices, bueno, ¿qué pasa con este personaje que está tan obsesivo? Ya, no, ya fue a calumniarnos allá con Loret, con Ciro Gómez Leiva, ya nos dedicó libritos y todo, me dicen, demándalo, pero la verdad es que en el librito ese me puso muy Catrín, me puso con una corbatita, yo no uso casi nunca corbata, así que pues yo creo que sí me tiene un cierto cariño Marco Levario. Oye, y nada más antes de que te vayas, querido Ricardo, regresando al tema de Venezuela. Bueno, porque todos va junto con pegado, pues. Este es uno de los que despotrica contra la decisión del pueblo, cualquiera que esa sea en estos momentos. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, está cantando oficialmente victoria luego del proceso electoral. Sé que hay una transmisión, pero fíjate que Juan Carlos Monedero, a quien respetamos, admiramos, a quien sin censura, hace preguntas muy interesantes que de alguna manera son eco a lo que tú estabas analizando, querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué Venezuela?
un país que no es de los más grandes recibe tanta atención de la derecha. De ahí escuche. Llama profundamente la atención que unas elecciones en Venezuela, que es un país que no es grande, generen esta atención mundial. Y creo que tiene que ver porque Venezuela es el símbolo de las dos cosas más importantes que se han roto en el mundo occidental, que es el neoliberalismo a partir de la crisis de 2008 y la hegemonía norteamericana. Esos dos elementos los desafía Venezuela, primero proponiendo trabajar para el socialismo, no de intentar ponerle parches al modelo neoliberal, y también abriendo la geopolítica a una idea multipolar donde China, Rusia, India, los BRICS pasan a cobrar un papel relevante también aquí en América Latina. La promesa de integración de Venezuela en los BRICS creo que supone un giro radical en la orientación de América Latina entre el eje atlántico y el nuevo eje. Bueno, las opiniones precisamente de Juan Carlos Monedero, y veo a Vicente Fox muy activo. Fíjate en qué hemos terminado, mi querido Ricardo Sevilla. Por cierto, me pongo de pie para aplaudirle al querido, al español más mexicano, le duela a quien le duela, Abraham Mendieta, por ese tuit que retomó hasta Nicolás Maduro en conferencia de prensa. Anda muy alterado Vicente Fox y algo así como la guía de la derecha para reclamar victoria para la oposición en Venezuela. Pero bueno, sigue el debate, mi querido Ricardo Sevilla. Sigue el debate y va a continuar, mi querido Vicente, porque este personaje, tu tocayo, por cierto, Vicente Fox, híjole, está completamente desquiciado. Tuvo su oportunidad, lo hemos platicado en diferentes momentos, aquel histórico 2 de julio de 2000, cuando tuvo la posibilidad de llegar a la presidencia y cambiar, hacer un cambio, una transformación de fondo, y no lo hizo, no lo quiso hacer. En cambio, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que realizó? Pues a robar a manos llenas, él, Marta Sagún, su familia, el Toalla Gate, etcétera, etcétera. Y ahora quiere ir a Venezuela a dar lecciones de política. Es un zoquete. Y bueno, esto que decía Juan Carlos Monedero, que dice Juan Carlos Monedero, es muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente, y lo comentabas hace un momento, hace ya varios años, Venezuela decide plantarse frente a Estados Unidos, desafiar al modelo neoliberal, al imperialismo, al imperio, como le dice en algunos circuitos, y Venezuela pues encarna precisamente este confrontamiento contra el modelo neoliberal a través abiertamente, en efecto, del socialismo, un modelo que, insistamos siempre, tiene como objetivo darle toda la participación al pueblo. Es esto que se ha convertido en una especie de frase hecha, que es la propiedad social de los medios de producción, es el corazón del socialismo. Y Estados Unidos le teme, en efecto, a que conforme Venezuela, parte de los BRICS, que tanto han dado de qué hablar en los últimos años. Ahí, como apunta Monedero, efectivamente hay una promesa de parte de los BRICS que pudieran adherir a Venezuela, no solamente a los foros políticos y económicos, sino que forme parte en determinado momento de estas economías emergentes, como se les ha denominado. Esto evidentemente enciende las alarmas de los grupos de derecha, de los grupos conservadores, y viene la lana y le pagan a todos estos comentócratas, a todos estos personajes que no entienden el socialismo por ningún lado que se les explique. Sería muy difícil hablarles de marxismo, sería muy difícil hablarles ahí de la interpretación que hace Max Weber. En fin, estos personajes ya no van a entrarle a una formación para darle una opinión responsable. Estos personajes van a estar trabajando bajo los esquemas de la prensa corporativa, y la prensa corporativa, ¿qué es lo que hace? Aflojar la lana, aflojar billete y crear esta narrativa que intenta que la gente tenga como animadversión. Si usted ve una película hollywoodense, estadounidense, se va a dar cuenta de que los caballitos de batalla y los monstruos que ellos crean siempre tienen que ver con el socialismo. Usted vea, por ejemplo, esa saga de Rocky, si la vio, la recuerda,
el maloso Drago era representante de la extinta Unión Soviética, es decir, un ruso en términos llanos, y el bueno era el estadounidense, Rocky Balboa. En fin, ese tipo de narrativas, Vicente, han calado hondo en la sociedad y han calado en los modelos educativos. Por eso, justamente, estos personajes le están apostando al consumismo, y hoy la gente, desafortunadamente mal informada, está apostando por eso. Hoy yo me compro una bolsa Prada, por eso decía yo, hace de Lourdes Mendoza y toda esta gente, pero es una narrativa que intenta imponer el capitalismo, y el capitalismo justamente es lo contrario del pueblo llano. Afortunadamente, esos publicistas están perdiendo, están fracasando. ¿Por qué? Porque el pueblo, y no solamente de México, sino de Venezuela y de todas estas economías que les llaman emergentes, está muy, pero muy politizado. Mi querido Ricardo Sevilla, te agradezco como siempre que tengas que aguantar mis comentarios de Marco Levario Turco. No te sé mi sarcasmo. Gracias, Ricardo. ¿Y por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus espacios independientes, honestos, revolucionarios, mi querido Ricardo? Completamente revolucionarios, porque somos tocayos de Ricardo Flores Magón y porque lo llevamos en la sangre, aunque ya no tengamos bigote, en una de esas nos lo dejamos otra vez. Ya sabe cómo nos gusta jugar con ese tipo de cosas, precisamente para enardecer a la derecha, pero no solamente para enardecer a la derecha, sino para informar esencialmente al pueblo que nos ve y que nos escucha, al público memorioso de Sin Censura. Y síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, en paralelo24.mx, síganos en los datos duros. Hoy tenemos informativo al filo de las 9 de la noche, y por supuesto acá en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y no tenemos Batman aquí ni nada. Ya, Marco Levario, ya, no creas que es un guiño de ojo, ya deja de joder, porque aquí ya tengo parada a mi esposa y está muy enojada, muy celosa, pero miren nada más. Decía por ahí Vicente que se parece al perro aguayo en épocas de hambre. Y sí. Lo bueno es que hiciste la aclaración. En fin, no voy a argumentar más. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. Cuídate. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.